Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva velada de repaso. Mi nombre es Santiago y acá estamos con obligaciones, con el primer bloque. El segundo bloque ya está disponible en el canal, así que si te interesa un tema pertinente a este, bueno, pasate por ahí. Así que te invito esta velada a que te relajes, a que te calmes un poquito. Yo tengo la prueba en unos días, ¿sabes cómo estoy? Tengo un cagazo. Pero más allá, más acá de esto y de lo otro, vamos a arrancar. Te dejo ahí en pantalla un mensaje muy importante antes que nada. Y ahora sí, que posterior a eso arrancamos. Muy bien, estimados y estimadas. Vamos a lo que nos compete el día de hoy. Vamos a iniciar a mencionar también, vale aclarar, porque estas clasificaciones las vamos a profundizar en el segundo bloque. Pero vamos a comenzar con las clasificaciones de las obligaciones. En primer lugar vamos a ir de la mano del criterio de distinción, que sería el tipo de prestación, una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Vamos a hablar de obligaciones de dar cosa cierta determinada y obligaciones de dar cosa genérica. Y bueno, vamos a comenzar por ahí. Bueno, comencemos con cosa genérica, obligación objeto de dar cosa genérica. Bueno, en la cosa genérica se individualiza la cantidad de elementos de un género. Es decir, hablamos de cosa genérica cuando hablamos de un conjunto de elementos con propiedades comunes. Esto lo podemos visualizar, está expresado en nuestro Código Civil en el artículo 1360 y 1362. El 1360 establece que obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o un género determinado. O sea, básicamente este artículo nos presenta la definición de obligación de género. Y posteriormente el 1362 establece que la pérdida de alguna cosa de género no extingue la obligación y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya, mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe. O sea, ¿qué nos quiere decir este artículo? Que básicamente aquella obligación que tenía el deudor de entregar algo no se extingue por caso fortuito. Es decir, no entraría el caso fortuito como excusa. ¿Por qué? Porque se está obligando a entregar cosa genérica. Por lo tanto estamos hablando de un género, no de que tenga que entregar algo cierto, algo determinado. Por ejemplo, se pacta la entrega de un kilo, un kilo sería poco, pero de una tonelada de arroz. Bueno, el deudor se está obligando a entregar la cosa genérica arroz. No está hablando de un arroz que ya esté en la máquina, de un arroz que tenga almacenado, siempre y cuando se respete un estándar de calidad, que sería calidad media. Lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero te voy dando pequeños puntapiés para que vayas haciéndote. Así que entonces, ejemplos: el arroz, que ya te mencioné; el dinero, aunque tiene normativa un poco más específica, no sé, bien pudiera ser harina, cosas que, bueno, se pueda otorgar de forma genérica. Cosas que hablemos de un género: sardina, peces de cualquier tipo. Bueno, ahora debemos tener en cuenta que la obligación de dar se cumple mediante la tradición. La tradición está respaldada en el 1373, inciso 1 y 1334. El 1336 establece: la obligación de dar es la que tiene por objeto la entrega de una cosa mueble o inmueble. Y el 1334 establece que la obligación de entregar la cosa contiene la de conservarla como un buen padre de familia hasta que la tradición se verifique. Solo pena de daños y perjuicios. O sea, lo que quiere decir este artículo es que, bueno, la obligación constaría en dos etapas, ¿no? La tradición sería la segunda, que sería la verificación de la entrega. Si somos poseedores, bueno, se entregaría la posesión. Si somos dueños, bueno, se entregaría la propiedad, cosa que ya venimos viendo con anterioridad. Y bueno, cuando se transfiere mediante la tradición, en el periodo que hay anterior a la tradición, en este periodo pre-tradición o pre-entrega, bueno, el que lo va a entregar debe cuidarlo como un buen padre de familia. Es decir, tiene que conservar lo que fuera a dar hasta que se haga la tradición. Yo te voy a vender un auto, bueno, hasta que se haga la tradición, todo en el proceso de contratación, hasta que se haga la tradición, yo debo cuidarlo, no lo puedo dañar, porque si no ya habría problemas a la hora de venderlo.
Es decir, no lo cuidaría como un padre de familia según lo establecido el 374. Ahora, haciendo un poco más de hincapié en la tradición. Bueno, la tradición sería la transferencia de la posesión y eventualmente de la propiedad, en caso de que seamos propietarios. Bueno, esta tradición se expresa en el 75.8 y en el 76.9. La tradición transfiere la posesión en el 76.9 y bueno, se establecen los requisitos para que se realice esta transferencia. Se requiere que la tradición se haga con consentimiento bilateral, esta precedida de un título hábil, que podría ser un contrato, que se haga por un representante, es decir, por el dueño. Si no la transfiere el propietario, básicamente la transfiere el poseedor, estaría transfiriendo la posesión. O sea, básicamente estamos hablando de contractuar algo. Cuando yo voy a entregar, tengo que hacer la tradición de la cosa. Y como en todo contrato, tiene que haber siempre consentimiento bilateral, es decir, consentimiento de ambas partes. Ahora, el artículo 76.9 establece que para que se adquiera el dominio por la tradición se requiere 1. Que la tradición se haga por el dueño o por su representante. 2. Que el que hace la tradición o la consiste sea capaz de enajenar. Y 3. Que la tradición se haga en virtud de título hábil para transferir el dominio. Y punto 4, que haya consentimiento de las partes. Y más abajo, en este mismo artículo, se establece que en el contrato de venta, además de que de los 4 puntos anteriores se cumplan, se requiere que el comprador haya pagado el precio, dado fiador, prenda o hipoteca u obtenido plazo para el pago. Es decir, que el comprador vaya a pagarlo, porque para que se dé la tradición ya tiene que estar esto ya trabajado, ¿no? Ahora, existe la tradición y también existe la nula tradición, que la nula tradición sería la transferencia de la mera tenencia. Esto se visualiza en el 65.3. El 65.3 establece que se llama mera tenencia la del arrendatario, secuestre, comodatario, acreedor, prendario y demás que tienen una cosa en lugar y a nombre de otro. La posesión es de la persona de quien la cosa tiene. Ahora, 3 puntos muy importantes a tener siempre en la cabecita. Si somos propietarios, vamos a transferir la propiedad. Por lo tanto, va a existir un nuevo propietario. Y como sabemos que el derecho real de propiedad, la propiedad como derecho real es primordial, se va a tener frente a todos, porque la propiedad, el derecho de propiedad lo tenemos frente a todos. Ahora, si somos poseedores, vamos a transferir la posesión. La posesión la tenemos frente a todos menos al propietario. Es decir, podemos oponer frente a todos menos al propietario. Y la tenencia se tiene frente a quien le entregó la cosa. Ahora sí, con ese breve paréntesis que fue tradición, vamos a continuar con la obligación de dar cosa cierta y determinada. La obligación de dar se cumple mediante la tradición. Esto es lo que ya mencionamos en el 373, inciso 1 y 1334. Bueno, en la obligación de dar, el vendedor se obliga a hacer la tradición, es decir, a transferir la posesión. Si es dueño, transfiere la propiedad según el 75.8 y 76.9. Y bueno, esto garantiza que si el propietario promueve reivindicación y pierde la cosa comprada, le devolverá el precio y todo otro daño. Esta es conocida como la garantía de evicción, representada en el 1697. Y desde la otra postura, la del comprador, bueno, el comprador se obliga a pagar el precio, obviamente. Esto se visualiza en el 1660. Ahora, como seguíamos, obligaciones de dar cosa genérica. Bueno, se individualizan la cantidad de elementos de un género, conjunto de elementos que serían que tienen propiedades comunes, representadas en el artículo 1360 y 1362. Y ahora, las obligaciones de dar cosa cierta determinada sería el objeto de la prestación, que el objeto de la prestación está específicamente individualizado. Es decir, hablamos de un individuo o de un objeto particular. Estoy hablando de una obligación, por ejemplo, de un cuadro específico. Estoy hablando de un vehículo específico, es decir, no hablo de algo genérico. Ahora, haciendo hincapié en el estado de la cosa que se entrega, artículo 1463 establece que el deudor de especie determinada cumple con darla al plazo estipulado. Acá hablando de cosa cierta determinada. En el estado en que se halle, con tal que no haya incurrido en mora ni en deterioro provenga de su hecho o culpa, ni de las personas que
de que... Bueno, ¿qué nos dice el 1463? El 1463 nos está diciendo que el deudor de especie determinada debe cumplir en el plazo estipulado, estando en el estado que se halle la cosa determinada, siempre y cuando que no incurra en mora y que el deterioro o el daño que tenga la cosa provenga de él, o que él tenga culpa, básicamente. Es decir, el deterioro de la cosa, fue por no cumplir la obligación de padre de familia. Es decir, el deudor debe responder en caso de que no haya cumplido con dicha obligación. Si se debió este deterioro a un caso fortuito, recae en quien va a adquirir la cosa. Por ejemplo, compro un camión con leña, un camión que contraté que fuera leña seca. Por X o Y caso, pusieron lona, pusieron todo, pero por un caso fortuito, un temporal, se empapó toda la leña. ¿En quién va a recaer el problema? Bueno, debido a caso fortuito, recae en quien va a adquirir la leña. Es decir, va a recaer en mí. Se hizo todo lo posible, pero por caso fortuito se mojó la leña. Ahora, siguiendo este mismo punteo, el tiempo de cumplimiento. Ya hablamos del estado de conservación o la obligación de conservación. Ahora vamos a hablar del tiempo de cumplimiento. El tiempo de cumplimiento se expresa en el 373 y en el 1440. El 373 establece que la obligación de dar es la que tiene por objeto la entrega de una cosa mueble o inmueble, básicamente. En el primer inciso, definición. En el segundo, el que sea obligado a entregar una cosa debe verificarlo en el lugar y en el tiempo estipulado. Y en efecto de estipulación, en lugar y tiempo convenible según el árbitro judicial. Artículo 1245 nos remite a este artículo. Pero ahora continuando con el 1440. La obligación en que por su naturaleza no fuere esencial la designación del plazo, que no tuviera plazo cierto estipulado por las partes o señalado en el código, será exigible 10 días después de la fecha. Bueno, ahora nos metemos en otro baile. Nos metemos en si es por naturaleza esencial, es decir, de plazo esencial, o no lo es. Esto ya es otro baile. Vamos a ir de a poquito. Ahora, si la obligación es de plazo esencial o no lo es. Si yo me obligo a construir una casa, voy a requerir un plazo esencial. Es decir, no voy a dejar un plazo libre para la construcción. Yo a la hora de decir, bueno, quiero mi casa, te doy este monto de dinero para el pago de, no sé, de los elementos necesarios para la construcción, y este monto es el que tocaría para el constructor. Bueno, yo tengo que a su vez no solamente decir cómo quiero mi casa, sino en el plazo que la quiero obtener. Y obviamente las partes van a mediar, van a trabajar a ver cuánto más tengo que pagar, cuánto menos. Y bueno, ya llegado a ese acuerdo, la construcción es de plazo esencial. Es decir, me obligo, o el constructor se obliga a construir una casa en un plazo de X tiempo. En caso de que las partes no hayan acordado este tiempo, bueno, yo puedo ir y pedirle o solicitarle al juez que establezca un plazo. El juez obviamente va a visualizar de qué magnitud, qué medidas tiene la casa, y ahí va a establecer un plazo. Pero en caso de que sea una obligación no esencial en cuanto a plazo, ya hay establecido un plazo de 10 días para las obligaciones de plazo no esencial. Muy bien, ya hablamos de el plazo y ya hablamos de la conservación. Ahora vamos a hablar de el lugar de cumplimiento. Ahora, según el 1465, se establece que si no hubiese designado lugar, la paga debe hacerse tratándose de cosa cierta y determinada en el lugar en el que estaba al tiempo de la obligación la cosa que le sirve de objeto. Es decir, yo voy a contratar por una camioneta azul que le voy a comprar a una persona de día a día. Digo, me gusta tu camioneta. Bueno, la voy a contratar, pero nos olvidamos de pactar cómo, en qué lugar debo cumplir. Bueno, según este artículo, yo tengo que ir y cumplirle a esta persona con la que me comprometo, con la que contractúo, hablando, en este caso,
que quiero contratar una camioneta azul de X forma, bueno, de una cosa determinada, una cosa cierta y determinada, bueno, debo ir a cumplir en el lugar en el que estaba al tiempo de la obligación, es decir, en su casa, en caso de que yo haya ido a contratar con él en su casa. O bien pudiera ser en otro lugar. ¿Por qué lo digo? Para que no te confundas. Ahora te voy a hacer una síntesis. Cuando recibimos o cuando presenciamos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una obligación de hacer, de dar. Bueno, debemos distinguir que sea o de cosa cierta determinada o de cosa genérica. Cuando hablamos de cosa cierta determinada, el lugar de cumplimiento es donde estaba la cosa. Y cuando hablamos de cosa genérica, debemos cumplir en el domicilio del deudor. Exactamente. Por eso es que hice hincapié en lo anterior, en la cosa cierta determinada. Como puede ser en un garaje donde lo tenía el vehículo ya guardado, bueno, debo ir a cumplir ahí. Remarco esto porque es muy importante. Normalmente es hasta pregunta de parcial, pregunta de examen. ¿Por qué? Porque siempre hay que determinar la clasificación y distinguirla. Porque estamos hablando de regímenes diferentes. Estamos hablando de que cosa cierta determinada se cumple en el lugar donde estaba la cosa y cosa genérica en el domicilio del deudor. Y obviamente hay que abrir la cabeza cuando hablamos de domicilio, porque sí, puedo pactar, comprar con la doña, con la vecina al lado, calle Juanito Rodríguez 2580. Pero si hablamos de una persona jurídica, si hablamos que contratamos con una distribuidora de automóviles, bueno, vamos a ir a pagar, a abonar a la distribuidora de automóviles porque donde está ubicada sería su domicilio. Ahora, ya hablamos del lugar de cumplimiento, hablamos de plazo, hablamos, o sea, de tiempo de cumplimiento, hablamos de obligación de conservación. Ahora vamos a hablar de otro punto que es muy importante, que son los riesgos por imposibilidad de la paga. Estos se visualizan en el 1557. Bueno, este artículo dice que, tratándose de una obligación de dar, su extinción por la imposibilidad de la paga no hace extinguir la obligación recíproca del acreedor. Es decir, la obligación del acreedor de abonar no se extingue, aunque estemos hablando de la extinción por la imposibilidad de la paga del deudor. En las obligaciones de hacer o no hacer, la extinción es no solo para el deudor, sino también para el acreedor, a quien aquel debe devolver todo lo que hubiese recibido por motivo de la obligación extinguida. Es decir, continuando por la línea de la obligación de dar, su extinción por la imposibilidad de la paga no hace extinguir la obligación recíproca del acreedor. Es decir, el acreedor, a pesar de no recibir la cosa, debe pagar el precio. Cualquier hecho fortuito, por ejemplo, el pianista con el que yo contraté pierde el brazo por un accidente, por un caso fortuito, bueno, el acreedor debe cumplirle con el dinero, aunque el pianista no puede cumplir con la obligación de tocar porque le falta un brazo. Por ejemplo, si hago un contrato para que me traigan madera, 2 camiones de madera, bueno, y asaltan al camión, sería un caso fortuito de tercero, por lo tanto, de igual manera, debo pagar a plata. Así que entonces queda también un poco en manos del legislador, porque en el ejemplo de si se prende fuego el camión de madera, donde estaba estacionado, en el parqué, el legislador tiene 2 opciones: hacer recaer el riesgo en el acreedor, o sea que él debe pagar el precio a pesar de que no reciba la cosa, o sobre el deudor. Si es una donación, obviamente se va a recaer en el deudor, porque el acreedor en sí no va a perder nada porque es una donación. Y bueno, se extingue la donación. Entonces debemos entender que para los casos de contratos bilaterales, el acreedor soporta el riesgo si la cosa perece o se deteriora por un hecho no imputable al deudor, es decir, por un caso fortuito. El acreedor de la cosa igual debe abonar el precio. Así que entonces, haciendo síntesis en obligación de dar cosa cierta y determinada, bueno, en cuanto a riesgos de imputabilidad, porque ya hablamos de forma un poco más explícita o genérica, ahora vamos a hacer hincapié en cosa cierta determinada y en cosa genérica. Bueno, en obligación de dar cosa cierta y determinada, según el artículo 1557, por imposibilidad de la paga, bueno, el dar se torna imposible, que estaríamos definiendo esto, que es la imposibilidad de la paga. El dar se torna imposible de cumplir por un caso fortuito. Bueno, en la opción A tenemos que la prestación del deudor se extingue, y la del acreedor previve quien debe cumplir, que fue lo que mencionábamos.
no puedo cumplir yo siendo pianista, porque hablamos de una cosa determinada y fortuita, y yo quiero que este pianista toque en mi boda, por ejemplo, y por desgracia pierde la mano. Bueno, yo tengo que pagarle siendo acreedor y el pianista, bueno, no va a poder tocar porque le falta un brazo. Ahora, siempre debemos tener en cuenta que la obligación no se extingue. Porque si es una obligación recíproca, no puede sobrevivir solamente una. Es decir, no puedo solamente pagar yo, sino que el deudor, no me va a cumplir, listo. No, bueno, el acreedor ante el incumplimiento puede pedir la resolución del contrato, pero no puede pedir los daños porque ocurrió un caso fortuito. Es decir, el pianista no me pudo tocar porque perdió un brazo, yo le pagué, pero bueno, puedo extinguir el contrato, hacer resolución de contrato, pero no puedo pedir daños porque no me está cumpliendo por algo que está más allá de él, por un hecho fortuito, por un caso fortuito, perdió el brazo. Ahora, ya hablamos de cosas ciertas determinadas. Hablemos ahora de su parienta lejana, que sería la obligación de dar cosas genéricas. Bueno, el concepto de género lo tenemos en el 1360, que ya lo mencionamos. Ahora, la concentración, que voy a desarrollar posteriormente de comentar esto, está en el 1361. Te voy mencionando para que hagas hincapié, hagas apunte, así vas punto por punto viendo lo que vamos a ver a continuación. El tiempo de cumplimiento está en el 1333 y 1440, que ya también lo mencionamos. El lugar de cumplimiento está en el artículo 1465, en el inciso final. Y bueno, no existe la obligación de conservación, que fue lo que te fui mencionando con anterioridad. Es decir, por caso fortuito se me extravía el arroz. Bueno, como es algo genérico, tengo que conseguir más arroz para reponerlo, porque estamos hablando de que la obligación de conservación no existe. Y bueno, los riesgos están establecidos en el 1362 y 1558. Ahora sí, vamos a desarrollar punto por punto. Como te mencioné, el concepto de género en el artículo 1360, que sería obligación de género, son aquellas en las que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o de género determinado. Ya tenemos la definición por ahí. El 1283, inciso 1, complementa al 1360, que sería la definición de cosa genérica. Te remito a su lectura. Ahora, hablemos de la concentración, que está en el artículo 1361. Este artículo establece que en la obligación de género, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo y el deudor queda libre de ella, es decir, de que le pida, entregando cualquier individuo de género con tal que sea de una calidad a lo menos mediana. Es decir, lo que nos quiere decir este artículo es que el acreedor no me puede decir: yo quiero el arroz de aquella máquina. No tiene derecho a pedirlo. Yo, como deudor, como el que debe entregar el arroz, tengo derecho a elegir si le voy a dar el arroz salido de la máquina, el almacenado que tengo ahí, el otro que está en el camión. Es decir, está en mi potestad elegir el arroz que yo quiero entregarle, siempre y cuando sea de calidad mediana. Es decir, no le voy a dar un arroz que tengo encajonado ahí hace 45 años. Es decir, este artículo le otorga la libertad al deudor de elegir lo que quiere entregar, pero también le pone una limitante que es muy importante, que bueno, habla de que sí, vos entregás lo que vos quieras, pero debe ser mínimo de una calidad mediana. Obviamente siempre que no haya autonomía por parte de las partes, es decir, que las partes también pueden determinar la calidad que van a recibir el producto. Es decir, si yo quiero algo de alta calidad, bueno, quien debe, es decir, el deudor debe entregar de alta calidad, pero no entregar de alta calidad de la máquina, del camión. O sea, él puede elegir siempre y cuando sea de alta calidad, si eso fue lo pactado. Ahora, en cuanto al tiempo de cumplimiento de la cosa genérica, el 1373 y 1340 que ya hemos mencionado, si la obligación requiere de un plazo esencial, el juez básicamente lo va a determinar en caso de que las partes no lo hayan pactado. Pero si hablamos del cumplimiento de una obligación de plazo no esencial, estamos hablando de que la obligación es posible solicitarla 10 días después, 10 días después de que se ha tramitado. Es decir, hay 10 días de plazo, hay 10 días de tiempo de cumplimiento en las obligaciones de plazo no esencial. Teniendo en cuenta de que este plazo de 10 días funciona siempre y cuando no se haya pactado. Es decir, si aunque sea de plazo no esencial se pactaron más días o más tiempo, bueno, se cumplirá la autonomía o la voluntad de las partes. Lugar de cumplimiento de cosa genérica. Artículo 1465, inciso final. La paga debe ejecutarse en el lugar y tiempo señalado en la convención. Si no se hubiese designado lugar, atención que ahí empieza el bueno. La paga debe hacerse tratándose de cosa cierta y determinada. Esto ya lo mencionamos, es otra cosa, es un peso aparte.
en donde estaba en el tiempo para la obligación de la cosa que sirve el objeto, es decir, en donde se encontraba el objeto. Pero en caso, ahora sí, de que fuere cosa genérica, bueno, ahí dice, el pago debe hacerse en el domicilio que tenga el deudor a tiempo de cumplimiento de la obligación. Y bueno, el siguiente punto, no existe obligación de conservación, ya explicamos por qué. Si hablamos de 10 toneladas de arroz que tengo que entregar, bueno, si se llegan a perder esas 10 toneladas, yo estoy obligado, como deudor de cosa genérica, a dar más elementos o más individuos de esta especie genérica. Se me quemó el arroz, me lo robaron, bueno, tengo que seguir reponiendo de otro lado porque estoy obligado a eso, porque hablamos de algo genérico. No hay obligación de conservación como si lo habría en una cosa determinada. Ahora, ya hablamos de dar en cosa cierta determinada y en cosa genérica. Ahora vamos a hablar de las obligaciones de hacer, que es otra cosa. Remarco porque no quiero que se me confundan y se me entreveran. Concepto de obligaciones de hacer. Bueno, concepto. El objeto de la obligación de hacer es una prestación que consiste en una actividad del deudor. Por ejemplo, obligaciones que surgen de arrendamiento de cosas, obras y servicios, depósito, mandato, etc. Es decir, me obligo a realizar una actividad y me obligo, por lo tanto soy el deudor. Ahora nos metemos en otro baile. Obligaciones de hacer fungibles e infungibles. Pará un poquito. No te me confundas, porque fungible e infungible lo vimos en bienes. Es decir, en un semestre anterior, en un curso anterior. No estamos hablando de bienes fungibles y no fungibles. Es decir, no tiene nada que ver con la clasificación que ya dimos en bienes. Sino que al referirnos a fungibles e infungibles en cuanto a obligaciones de hacer, estamos hablando de si puede o no puede ser ejercida esta obligación por un tercero. Así que bien facilito te digo, las obligaciones de hacer fungibles pueden ser ejecutadas por un tercero según lo establecido en el 1339 del Código Civil, y las obligaciones de hacer infungible no pueden ser ejecutadas por un tercero, obviamente. Y bueno, después acá hay un paréntesis chiquitito que dice obligaciones intuito personae, que bueno, son las que pueden ser ejecutadas por el deudor y se extinguen si éste muere. Es decir, estamos hablando de intuito personae, obligaciones de una persona, del pianista. Si se muere el pianista, el hijo no tiene que venir a tocar el piano, porque no, queríamos al pianista. Es intuito personal. Ya hablamos de obligaciones de hacer, así en poquitas palabras. Ahora vamos a obligaciones de no hacer. El concepto, la prestación objeto de la obligación de no hacer consiste en la abstención de una actividad por parte del deudor. Es decir, yo como deudor no puedo hacer algo, me comprometí a no hacerlo, me obligué a no hacerlo. Acá surgen dos clasificaciones. La primera clasificación da, en primer punto, la pura abstención de hacer la cosa, es decir, el no hacer puramente, pura abstención. Y el punto 2 sería tolerar una actividad, que se expresaba en el 2233. La segunda clasificación hablamos de fungibles e infungibles, es decir, si no lo puede hacer un tercero o si no lo puedo hacer yo, establecido en el 1338. Ahora vamos a hablar de obligaciones de hacer. Esta se puede clasificar. Vamos a hablar de una clasificación que también ya expandimos en el segundo bloque, pero volvemos para que te quede más que claro. En realidad no volvemos porque, bueno, viste el segundo bloque, pero te digo, en el segundo bloque lo vas a ver más detalladamente. Bueno, hablamos de obligaciones de hacer, obligaciones de ejecución instantánea. Es decir, hablamos de obligaciones de ejecución instantánea fraccionada, según el artículo 1728, inciso final, y obligaciones de ejecución continuada, el artículo 1776, 1831, etc. Y bueno, después de ejecución diferida en el 1853. Y bueno, ahí te puedes visualizar o usar el bocho un poco. Ejecución continua, estamos hablando por ejemplo de un arrendamiento, de una actividad de forma continuada. De ejecución instantánea, hablamos de una compra-venta. Yo compro, satisfago mis necesidades de tener lo que quería comprar y la persona satisface su necesidad en exactamente ese momento al recibir el dinero. Y en cuanto a diferida, por ejemplo, el artículo 1853 dice: el precio de la obra debe pagarse al hacerse la entrega, salvo pacto en contrario. No pagándose el precio en el tiempo estipulado, correrán los intereses legales de la interpretación judicial. Es decir, el precio de la obra debe pagarse al hacerse la entrega. Estamos hablando entonces que con toda ejecución diferida, primero se tiene que terminar la obra para pagarse,
para que se le pague. Es decir, estamos hablando de que el interés del obrero, de la empresa constructora, se va a satisfacer cuando ésta entregue lo que está obligada a hacer. Es decir, un edificio, una casa. Ahora, siguiendo esta misma línea de obligaciones de hacer, bueno, vamos a hacer un punteo de plazo, lugar, riesgo y remedios. En cuanto a plazo, lo que ya vimos en el 1333 y 1440, que sería si son obligaciones esenciales o no esenciales. El lugar de cumplimiento, lo establecido en el 1465. Y en cuanto a riesgos, en el 1557, inciso 2, y 1841 y 1842. Y en cuanto a remedios, que son para el acreedor, son lo que tiene el acreedor ante el incumplimiento del deudor. Esto lo vemos en el 1339 y 1431, que fue lo que hemos comentado en los primeros videos de este bello. Y en cuanto a obligaciones de no hacer, volvemos otra vez a ella. El punteo de plazo, lugar, mora, lo vamos a ver al plazo en el 1333, 1440, hablamos de lo mismo. Lugar de cumplimiento, el 1446, mora, por el solo incumplimiento, artículo 1340, y riesgos, hablamos en el 1557. En cuanto a mora, en no hacer, en las obligaciones de no hacer, bueno, dice por el solo incumplimiento. ¿Por qué? Porque ya se entraría en mora haciendo lo que se supone que te obligaste a no hacer. Es decir, gracias a este tipo de obligación podemos visualizar una subdivisión: incumplimiento temporal e incumplimiento definitivo. El incumplimiento temporal se visualiza en el 1336, que dice: cae en mora cuando el deudor puede cumplir y no cumple. Por el solo vencimiento del plazo, básicamente va a caer en mora. Si las partes no pactan la mora, el acreedor debe tomar acciones y extinguir la mora, o sea, va a realizar una demanda. Y en cuanto al incumplimiento definitivo, bueno, el incumplimiento definitivo básicamente es que no se puede caer en mora cuando puedo pedir los remedios pero no mora, porque el objeto de la obligación ya no existe o se destruye. Es decir, el incumplimiento definitivo es cuando no me va a cumplir con la obligación de darme el auto, es decir, me lo tenía que entregar el 30 y ya pasó el siguiente mes, y es definitivo el incumplimiento porque se le prendió el fuego al auto. No es que no me lo da porque no quiere, no es que no me lo da porque él puede cumplir pero no lo hace. No, se le prendió fuego, no te puede dar el vehículo, por lo tanto no se puede caer en mora porque no va a existir el elemento para concretar la obligación. Por lo tanto, se va a sustituir los remedios, que sería, por ejemplo, la ejecución forzada. No sería. ¿Por qué? Porque no existe el elemento. Te lo hice de pregunta, a ver si te podía caer. Pero la ejecución por equivalente sí, es decir, me va a pagar en dinero lo que valdría el auto, es decir, ya estaríamos haciendo uso de este remedio. Y bueno, estimados, dejamos este capítulo por acá. ¿Qué te pareció, la verdad? Como siempre, desestructurado, no somos tan formales. Estamos repasando, a ver qué cuco hay. Bueno, espero que te vaya muy bien. Queda mucho más por trabajar. Bueno, muy poquito para este bloque, pero nos queda el tercero todavía. Así que, ojo que se viene la prueba hasta unos días, la pucha madre. Y nada, espero que hayas disfrutado de mi compañía, como siempre, que te hayas divertido, que hayas aprendido y hayas estudiado. Y nada, nos vemos en la próxima. Cuídate, te quiero un montón. Chao, chao.